Buenas tardes para nuestros oyentes, bienvenidos a nuestro espacio, El Rincón del Profe. Hoy en nuestra sección Poder, Cultura y Transformación, reflexiones desde las teorías críticas del currículum, tenemos un gran experto en estas teorías críticas, el licenciado Camilo Londoño. Camilo Londoño, ¿cómo te encuentras hoy? Hola Iván, bien, muy feliz de estar en este canal tan prestigioso, tener la oportunidad de poder brindarles algunas de mis experiencias, algunas de las vivencias y sobre todo pues que los que aman esta temática se puedan informar un poco y puedan tener un poco más a fondo la profundidad de todo lo que tiene que ver con las teorías críticas del currículum. Claro que sí, estamos también muy agradecidos de que hayas aceptado nuestra invitación. Previa a esta invitación, quisimos informar a nuestros oyentes de pues, tu visita y dejamos un cajón de preguntas que podríamos hacerte a ti en este podcast, en este día. Y hay muchas preguntas interesantes respecto a esta temática que me gustaría que respondieras. Entonces, tenemos aquí la siguiente pregunta, la pregunta de Santiago Rojas. Nos pregunta, ¿qué nos enseñan las teorías críticas y poscríticas del currículum sobre el poder y su relación con la educación? Claro que sí, es una pregunta pues muy asertiva y bastante interesante, mediante la cual yo te podría decir lo siguiente. Las teorías críticas y poscríticas del currículum nos muestran que el poder no es algo estático o centralizado, sino pues que esto se encuentra disperso en todas las interacciones sociales. En el contexto educativo pues se dice que el poder se manifiesta en la selección de contenidos. ¿Qué nos dice esto? Pues que la organización del currículum y todas estas dinámicas de autoridad pues en el aula van pues de la mano a partir de los diversos contenidos y pues demás. Por otra parte te puedo decir que estas teorías nos invitan a reflexionar sobre cómo el poder influye en la reproducción de estructuras sociales, en la transmisión de la ideología dominante a través de la educación. Otro punto importante que puedo tocar es que pues todo esto además nos muestra que el currículo es mucho más que un conjunto de contenidos académicos. También podemos decir que es un espacio de poder que moldea las identidades y las relaciones sociales. Ok, bastante reflexivo está esta respuesta. Listo, continuamos con la siguiente pregunta, la pregunta de Javier Ortiz. Nos pregunta, ¿cómo amplían las teorías postcríticas el análisis del poder en el currículum? Sí, bastante interesante la pregunta también. Pues tengo un análisis un poco corto, pero pues trato de hacerlo más profundo y lo más correcto posible para que el oyente pues no se me vaya como a estresar ni a perderse pues en la temática. Entonces, frente a la pregunta, te puedo decir que las teorías postcríticas amplían el análisis del poder en el currículum al incluir aspectos como la raza, la etnia, el género y la sexualidad. Al cuestionar la idea de una conciencia coherente y autónoma, estas teorías nos invitan a considerar cómo las identidades y las relaciones de poder se entrelazan en el contexto educativo. Además, nos llevan a reflexionar sobre la diversidad de perspectivas y experiencias que influyen en la construcción del conocimiento y en la reproducción de estructuras sociales. El currículum también, desde esta perspectiva, se convierte en un espacio de lucha y resistencia donde se negocian diferentes formas de poder y de conocimiento. Claro, claro, y lo que mencionabas en un principio es bastante importante porque esta temática es, podríamos decirlo que es algo extensa y también es bastante importante que nuestros profesores, nuestros oyentes, que la mayoría son estudiantes de el pregrado de licenciatura en educación física, se empapen de esta temática que pueden ayudarles a crecer en el ámbito profesional. Ese es el verdadero propósito de esta entrevista y el verdadero propósito también de este podcast. Bueno, continuando con la serie de preguntas, aquí nuestro profesor Talero nos pregunta, ¿cómo se relaciona el currículum con la cultura de masas según el giro culturalista en la teorización curricular? Claro que sí, el profe también sabemos que es un experto en el tema y frente a esto yo le diría lo siguiente al profe. El giro culturalista en la teorización curricular ha difuminado las fronteras entre el conocimiento académico y el de cultura de masas. Desde la perspectiva de los estudios culturales se reconoce que todo conocimiento es cultura y está influenciado por relaciones de poder. Esto implica que el currículum escolar no es ajeno a la cultura de masas, sino que está interconectado con ella. La cultura de masas, al igual que la educación, juega un papel en la formación de identidades y subjetividades, lo que resalta la importancia de analizar cómo se entrelaza en la sociedad.
La pedagogía y la cultura se equiparan y se considera que tanto la educación como otras actividades culturales tienen un currículum. Como lo decía nuestro presentador y amigo Iván Plazas, pues también es cierto que todas estas temáticas son muy importantes para los futuros profesores, los que están formando. ¿Por qué? Porque pues podemos decir que la educación en nuestro país tiene que dar un salto de calidad y todo esto pues se da de la mano con todas estas teorías que son importantes y que se vean reflejadas en cada uno de los procesos educativos que nosotros queramos forjar de aquí en adelante para que las futuras generaciones tengan una educación mucho más crítica, más constructivista y donde todos y cada uno puedan vivenciar experiencias propias para que así puedan tener sus propios conocimientos más allá de lo que el profesor les pueda brindar. Claro, claro, es muy importante eso. Listo, continuamos con las últimas dos preguntas. Pregunta número 4. Nuestro oyente Daniel Saray nos pregunta, ¿de qué manera se entrelazan la industria cultural y el currículum escolar según las teorías críticas y poscríticas? Claro, respondiéndole a nuestro amigo Saray, podemos decir que las teorías críticas y poscríticas del currículum señalan que en la industria cultural y el currículum escolar están estrechamente relacionados en la formación de todas las identidades y en la reproducción de estructuras sociales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la influencia de la cultura en la educación y viceversa, en un aspecto clave que estas teorías exploran, mostrando cómo las industrias culturales moldean la educación y contribuyen a la configuración de la sociedad en su conjunto. Desde una perspectiva más crítica, se examina cómo las industrias culturales pueden perpetuar desigualdades y estereotipos, pero también se identifican espacios de resistencia y formación en la interacción entre la cultura y el currículum. Entonces, como lo decía anteriormente, la idea es que rompamos esquemas y que la educación deje de basarse en estereotipos y sea mucho más igual y equitativa, entendiendo las necesidades de cada uno de los sujetos que se desenvuelven en estos campos. Listo, Camilo. Bastante también interesante. Y bueno, ya por último y para terminar con nuestra ronda de preguntas, que han sido bastante interesantes y también bastante interesantes las reflexiones que has dado respecto a ellas. Entonces, ¿cómo influyen las teorías críticas y poscríticas del currículum en la formación de identidades y subjetividades en el contexto educativo? Claro, otra pregunta bastante interesante, con bastante criterio, y yo te podría decir que las teorías críticas y poscríticas del currículum tienen y generan un impacto significativo en la formación de identidades y subjetividades en el contexto educativo. Al analizar las relaciones de poder, las dinámicas culturales y estructuras sociales presentes en el currículum, estas teorías nos invitan a reflexionar sobre cómo construyen, cómo se negocian todas aquellas identidades en el proceso educativo. Desde una perspectiva más crítica, se cuestionan los discursos dominantes, se promueve la diversidad de voces y las experiencias en la educación. Todo esto nos contribuye a la formación de sujetos críticos, reflexivos, que pueden cuestionar las injusticias y desigualdades presentes en la sociedad. Entonces todo esto va muy de la mano con lo que yo te decía anteriormente. La idea es que los futuros docentes, futuros profesores encajen todas estas teorías mucho más a fondo en todos los procesos formativos en pro de que los futuros educadores, nuestros educando, obtengan una información, una enseñanza mucho más amena, donde ellos se sientan bien en este espacio, donde puedan ser libres y donde no se vean adheridos simplemente a la información que les brinde un profesor, sino que ellos estén inmersos a explorar, a indagar y sobre todo a que no se queden callados, sino que si tienen dudas, si tienen alguna inquietud, que más allá de que lo que el profesor les diga, se pueda indagar a fondo y que cada uno sea libre de expresar cada uno el conocimiento que va adquiriendo, teniendo en cuenta que pues, todo esto siempre debe estar basado en criterios, en autores y en algo que esté plasmado y en lo que usted se pueda respaldar. Claro, claro que sí. Bueno, bastante interesante, bastante reflexivo el tema tratado hoy en nuestro podcast, en nuestra entrevista. La verdad, Camilo, gracias por aceptar nuestra invitación, por venir acá, por ampliar ese panorama sobre el currículum y sus distintas características y responder las dudas de nuestros oyentes que están bastante interesados en este tema. La verdad espero que haya sido de mucha ayuda el hecho de que estés aquí acompañándonos y respondiendo estas preguntas, que sea de mucha ayuda para la formación de ellos. Claro, para mí pues siempre será un honor, un placer estar aquí en este canal tan prestigioso,
que de una u otra manera podemos decir que las personas se pueden ver beneficiadas, teniendo en cuenta que esto es algo amenamente gratuito y que lo hago en pro de ayudar a todos los futuros profes, a las futuras generaciones, para que haya un cambio en todos esos procesos educativos. Doy las gracias a ustedes por la invitación y espero que nos veamos en una próxima ocasión. Muchas gracias a todos, a la audiencia, por escuchar y espero que haya aclarado algunas de sus dudas, inquietudes y preguntas. Así es, entonces, resumiendo esta productiva entrevista, podemos decir que las teorías críticas y poscríticas del currículum nos invitan a reflexionar sobre el poder, la cultura y la educación, destacando la importancia de analizar cómo se entrelazan en la formación de identidades y en la reproducción de estructuras sociales. Entonces, queridos oyentes, eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos en este importante viaje de conocimiento. Espero poder seguir compartiendo espacios con ustedes aquí en nuestro podcast El Rincón del Profe. Poder, cultura, transformación y reflexiones desde las teorías críticas del currículo. Chao, chao.